Ahí vamos. Bueno, entonces tenemos un concepto que es que podemos generar una relación funcional entre una variable aleatoria y una probabilidad asociada de un evento X. ¿Tá? En este caso eran las semillas, era una variable discreta la variable aleatoria y veíamos que podíamos hacer una relación funcional y sacar la probabilidad, graficarla, calcular su media, que la llamábamos esperanza en este caso, y su varianza. ¿Qué pasa con la variable continua? Pasa que la variable continua no tiene un valor puntual, ¿sí? Al ser continua, cuando decimos una línea es una continuidad de puntos infinitos, o sea que no tiene un valor en un punto determinado, no podemos calcular esta relación funcional de la misma manera. O sea, no podemos decir para 0 vale tanto, para 1 vale tanto. Pero sí podemos calcular que es el área debajo de una curva. Podemos decir, desde menos infinito hasta 1, el área vale tanto. Si bien no podemos calcular para 0 exactamente o para 1 exactamente, podemos decir cuánto vale el área que va desde menos infinito hasta un determinado valor. Para calcular esas áreas, en general se hace a través de integrales, ¿no es cierto? Conociendo el valor de la función, se hace la integral y se calcula desde menos infinito hasta un punto de una función. Para ello hay que conocer la función, obviamente, si no sabemos la función estamos en problemas. No vamos a calcular integrales, ya hay gente que se tomó el trabajo de hacernos la vida más fácil y hacen lo que se llaman tablas, tablas de integrales. Pero sí tenemos que repasar algunos conceptos. La integral, ¿por qué es importante entender de dónde sale? Porque si no el manejo de la tabla tampoco lo vamos a entender, si no entendemos cómo funciona. Entonces, si queremos, perdón, voy a adelantar una, si queremos calcular el área en un determinado punto, ¿sí? La integral de la función desde menos infinito, porque esto es importante que lo entiendan, va de izquierda a derecha, o sea, desde menos infinito que está acá hasta un determinado valor que puede ser, por ejemplo, x2. Entonces, esa integral me da el valor de toda esta área. Si a esa integral le resto el valor de esta otra integral de x1, obtengo el valor intermedio. Entonces, rebobinando, yo puedo calcular el área entre dos puntos por sustracción de menos infinito hasta un punto menos infinito hasta el otro punto. ¿Está? ¿Cuánto vale la probabilidad de menos infinito a más infinito? ¿Cuánto vale? ¿Uno? Dijo alguien uno. Escuché ahí. Muy bien. Toda el área va de 0 a 1. O sea, no podía ser menos de 0 y no podía ser más de 1 la probabilidad. Entonces, toda el área, esto es importante. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale la probabilidad hasta la mitad de esa distribución? ¿Cuánto vale esta área? Todo vale 1. ¿Y esto cuánto vale? 0,5. Van pescándome la historia. O sea, esto aumenta para allá, ¿no es cierto? O sea, acá sería 0 y acá sería 1. O sea, de menos infinito sería 0 hasta más infinito sería 1. Se dice infinito porque es asintótica, nunca llega a 1 y nunca llega a 0. Tiende, se dice nunca llega, no converge, ¿no es cierto? O sea, va a llegar a ser asintótico ahí. Pero bueno, conceptualmente lo comprendemos como 0 y 1. La mitad, 0,5. Esto como para saber dónde estamos parados, ¿no es cierto? Cuando analizamos un poco este tipo
de curva, decir, bueno, a ver, la probabilidad de 0,25, ¿dónde va a estar? Y yo creo que va a estar más o menos por acá, ¿no es cierto? O sea, va a estar una cosa, algo así, ¿no? O sea, por acá, o sea, esta cola. 0,75 y probablemente esto tiene que ser un tercio del resto de estar para el otro lado, ¿no? Entonces, puedo hacer restas, puedo cambiar, puedo decir, por ejemplo, si yo tengo esta probabilidad y sé que es 0,25, ¿cuánto vale el resto para el otro lado? Si esa cola vale, si esta cola de acá sé que vale 0,25, ¿cuánto vale esto? Todo el resto. Y todo el resto va a valer, ¿cuánto? 0,75. Correcto, entonces el cálculo es 1 menos 0,25, ¿no es cierto? Entonces equivale 0,75. Entonces todo este tipo de cuentitas las tenemos que ir analizando, y esto sí es importante que entendamos que siempre funciona de izquierda a derecha. O sea, las restas, lo que haga, los cálculos y demás, puedo estimar las probabilidades acumuladas como un área debajo de una función continua, que se calculan por integrales o tablas, pero cuando me dan el valor de la tabla tengo que saber dónde estoy parado. Si bien no tengo que calcular, por ejemplo, la integral de una normal, pero sí tengo que saber, cuando me dice que la probabilidad es 95%, dónde estoy parado. Si no, no tengo ni idea. Por ejemplo, acá tenemos cómo sería analíticamente, ¿no es cierto? Analíticamente el cálculo de la probabilidad sombreada en celeste de dos integrales. Entonces, la integral de x2 a la integral de x2 que se calcula se le resta la integral de x1. Y eso me da el área sombreada. Entonces, esto se entiende la idea, se entiende el concepto de qué es lo que estoy haciendo cuando opero y por qué opero de izquierda a derecha y demás, de dónde sale. Es importante entender el concepto. En las variables continuas también tenemos medidas de posición y de dispersión de la variable aleatoria. O sea, también tenemos una media y una varianza. Acá, acuérdense, como medida de posición, este sería un mu sub 1 y este sería mu sub 2. ¿Está? Entonces, probablemente, por ejemplo, la dispersión sería un desvío, después les voy a explicar por qué digo que está por ahí, pero bueno. Probablemente las varianzas, como son valores referidos a la variable, sean iguales en este caso. Sin embargo, la posición es distinta de la distribución 1 a la distribución 2, pero si yo analizo las distribuciones veo que tienen la misma forma. Al tener la misma forma, digo, probablemente tengan igual varianza y sin embargo tengan distinta media, distinto mu. O sea, están en dos lugares diferentes. Este concepto, esta idea es muy importante. Que yo interprete que puedo desplazarme sobre el eje de los reales y tener la misma varianza con distintos valores de mu. Después vamos a ver por qué es importante, pero bueno. Este es el caso inverso, o sea, acá tenemos la misma posición y distinta varianza. O sea, la dispersión de los datos de las dos distribuciones es distinta a la dispersión de los datos de la otra. Sin embargo, acá mu es la misma. ¿Está? Este concepto es muy importante. Entonces, podemos hacer el cálculo a través de momentos, a través de integral, tanto de la esperanza como de la varianza, se puede calcular cuál es la esperanza de esa distribución. Acuérdense siempre que, bueno,
el desvío estándar es la raíz de esa varianza, y también podemos tener un coeficiente de variación que es el cociente entre el desvío y la media por 100. Todo esto aplica también a estas distribuciones de variables aleatorias. Bien, ¿cómo lo traemos hasta acá? ¿Medio complicado o no? ¿Hay preguntas? Pues si no, paso a otra presentación que es la que continúa. Si hasta acá más o menos entendimos, adelantamos un poco de la clase de mañana. Mañana repasamos de vuelta todo, así que nada, hay conceptos que cuestan un poquito, pero bueno, ahí van yendo. Escucho preguntas si hay, voy a sacar la plata. ¿Alguien quiere preguntar sobre la presentación? No. No, por ahora no. Bien. ¿Alguien? Una parte, probabilidad, segunda parte. Sí, me voy a poner los anteojos, me veo un pito. Ahí está. Ah, tenía que ir al inicio. Bueno, la segunda parte de esto, la segunda parte de esto vemos ahora un poquito más en detalle este tema de cómo modelamos esto. ¿Qué quiere decir modelar? ¿Qué entienden ustedes por modelar? Cuando yo quiero hacer un modelo de algo, en estos términos de estadística o de matemática, en general es buscar alguna expresión matemática que me describa los hechos. ¿Se entiende? Entonces, busco alguna expresión, alguna ecuación, alguna forma que me describa qué es lo que está pasando con esto que veíamos, por ejemplo, de las semillas discretas, etcétera, etcétera. Es decir, cuál es la relación funcional entre X y la probabilidad. Eso se llaman modelos probabilísticos. Cuando yo sé un modelo probabilístico, yo sé cómo es la distribución que tiene, y la puedo expresar, tengo mejores, mejores probabilidades de acertar con mis predicciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo pongo acá en X 0 y 1, y acá pongo la probabilidad asociada. Y vamos a decir que esta probabilidad de tirar una moneda es un medio, ¿no es cierto? Es 0,5. ¿Está? ¿Lo alcanzan a ver eso ahí? ¿Se ve clarito más o menos o se ve mal? Sí, se ve. ¿Se ve? Si no, lo pongo en otro lado, pero sí, es solo para ejemplificar. No. Entonces yo digo, ¿esto qué es? Tiro una moneda, si sale seca, o sea, se ve cara, es 0, y si sale cara es igual a 0, y si sale seca es igual a 1. ¿Correcto? Este se llama modelo de Bernoulli. ¿Cómo sería la relación funcional? Para toda X, ¿cuánto vale Y? Correcto. Es un modelo uniforme. ¿Por qué es uniforme? Porque esto siempre vale 0,5. Acá siempre está en 0,5. No importa lo que pase, no importa qué valor tome la variable, siempre va a valer 0,5. ¿Se entiende? Eso es una función entre X e Y que es uniforme, constante. Es una constante
que en este caso vale 0,5. Este es el concepto, la base, de decir, ¿qué es lo que estoy modelando? Estoy expresando algo que cuando yo digo para cualquier x, y va a valer siempre 0,5. Entonces, generalmente lo que buscamos es, ¿cuál es la mejor función que describe a la variable aleatoria en estudio? Cuando tenemos eso, sabemos que tenemos menos probabilidad de equivocarnos, de decir barbaridades. Entonces, la selección se realiza para el estudio de distribuciones empíricas, como esto, de tirar la moneda. ¿Por qué yo sé que es 0,5? Porque tiro 1.000.000 de veces la moneda y siempre va a salir la mitad para un lado y la mitad para el otro. Entonces, puede haber distintas relaciones funcionales. Puede ser como una forma de campana de Gauss, puede ser como una forma exponencial o logarítmica negativa, podría ser. Esta podría ser un polinomio, esto podría ser una K, una constante. O sea, puedo tener montones de formas distintas de relaciones funcionales. El tema es que las pueda describir matemáticamente. Si yo puedo describirlas matemáticamente, puedo calcular cada valor en cada punto. Y la idea es eso, poder calcular qué valores toma. De lo que vamos a ver en este curso, vamos a ver muy poquito de esto, ¿sí? Porque vamos a ver las fundamentales, las más básicas, para las más usadas para cálculos aplicados en muestreos, aplicados en operaciones que utilizamos. No vamos, hay una cantidad, yo no diría infinita, pero hay una cantidad inmensa de modelos de probabilidad de distintas variables que siguen distintos modelos. O sea, porque en realidad el modelo es la ecuación matemática que mejor describe una variable, ¿no es cierto? O sea, empírica, o sea, la variable está en la naturaleza y yo busco un modelo que la describa, o que mejor la describa. ¿Es importante esto? Sí, porque si yo creo que la variable tiene una distribución normal y en realidad no la tiene, las conclusiones que voy a sacar van a estar todas mal. Entonces no es menor saber cuál es la distribución que sigue una variable, porque si no, todas las conjeturas que haga, o sea, toda la inferencia estadística que haga al respecto, va a estar todo mal. No puedo equivocarme con esto. Tengo que tener cierto conocimiento, de decir, bueno, esta variable, Poisson, es la que sigue la distribución de los insectos por hoja. La distribución binomial es la función que sigue, por ejemplo, qué sé yo, los árboles infectados con Cirex. Cirex no Cirex es una distribución binomial, entonces yo digo, bien. Ahora, si yo hago una cosa y en realidad es otra, y todas las conclusiones que saco están equivocadas. Por eso es importante entender la naturaleza. Nosotros vamos a ver nada más que dos variables discretas y bueno, continuas vamos a ver más de dos. En realidad vamos a encarar estas dos, pero después vamos a ver algunas más, como la distribución Snedeker y alguna que otra más. Pero es muy, muy importante entender de qué estoy hablando. Cuando digo, bueno, una distribución normal, por ejemplo. Las distribuciones obviamente son empíricas, por lo tanto no son exactas, pero tiene que tener una aproximación bastante aceptable, digamos. O sea, no va a dar exactamente la distribución normal, una campana de Gauss perfecta, pero se tiene que asemejar bastante, ¿no? Porque si no, volvemos a lo que decíamos antes, yo calculo unas probabilidades y en realidad son otras. Acá, por ejemplo, tengo acá una pequeña diferencia y acá tengo otra pequeña diferencia entre la distribución teórica y la distribución empírica. Son mínimas y hay que ver si son aceptables y después vamos a ver cómo hacemos para ver si aceptamos que esto proviene de una muestra con distribución normal o no. En realidad lo normal son los errores, pero bueno, por ahora dejemos ahí.
Bien, entonces, la distribución normal, en general, ¿qué características tiene? Si la analizamos así, es la raya negra, la teórica, y la empírica es lo rojo, ¿no es cierto? ¿Tá? Entonces, ¿qué características vemos que tiene? Principalmente es simétrica, ¿sí? O sea, es igual a izquierda que a derecha. La distribución normal es lo que se llama una forma así, de campana. Decimos que está centrada, tiene esta mitad es igual que esta otra mitad. Eso es muy, muy importante. La moda, la media y la mediana son estadísticos coincidentes en una distribución normal. También es muy importante eso. O sea, si no fuera normal, por ejemplo, una distribución asimétrica de este tipo, acá la moda, la media y la mediana no son coincidentes. Y acá sí, acá la moda, la media y la mediana son coincidentes. Entonces, eso es una característica muy importante. Bien, ¿qué más? Se usa para estudiar la distribución de una variable que puede tomar valor en un intervalo dado, ¿no es cierto? O sea, es una distribución continua, esto que veíamos recién, calculo áreas debajo de esa distribución, y se ajusta a las distribuciones de frecuencia real de muchos fenómenos. Es muy común, pero no es la única que hay, por eso no hay que confundirse que siempre es normal. Entonces, el peso, la altura, el coeficiente intelectual, procesos físicos, dimensión, etcétera, tienen todos esos fenómenos, suelen tener distribución normal. No quita que no se hagan test de normalidad, o sea, test para probar si efectivamente los datos siguen la distribución normal. A nosotros, por ejemplo, nos puede interesar para contestar ciertas preguntas. Decimos, hay crecimientos que no justifican el costo de planeación. ¿Cuál es la probabilidad que el crecimiento tome valores menores a un valor determinado? Esto nos interesa mucho, como un ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, se debe, por ejemplo, este es más claro, se desea evaluar si se ralea un monte por lo alto. ¿Qué quiere decir? Si se cortan los árboles más grandes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que se afecte una proporción estipulada si se cortan árboles a partir de una altura determinada? Dicho de otra manera, yo digo, yo voy a ralear y no quiero sacar más del 20% de los árboles. ¿Tá? Entonces, si yo quiero sacar el 20% de los árboles, tengo una distribución así de las alturas, y digo, quiero afectar este 20%, ¿cuál es el valor que me deja en la cola superior el 20%? Entonces acá ya empezamos a aplicar los conocimientos que venimos viendo. Decimos, el cálculo en realidad tiene que ser 1 menos esto, menos esta área, ¿no es cierto? O sea, 1 menos el 80%. Entonces, ¿a qué valor de X se corresponde el 80%? O sea, ¿a qué valor acá? Eso es lo que nos interesa saber. Esto es re importante, no es menor, ¿no es cierto? Ahora vamos a después hacer ejercicios y vamos a hacer estos cálculos, ¿no es cierto? Así, bueno, a ver cómo vamos a hacer estos cálculos, de dónde salen. La función de densidad normal o el modelo de Gauss lo podemos modelar matemáticamente. Matemáticamente tiene esta forma, esta ecuación. Simple no es. Y lo peor es que este modelo no tiene una primitiva que ofrezca de fácil cálculo para calcular esas áreas. Esa es la peor partecita. Entonces, ¿cómo calculamos estas integrales? Por ejemplo, ahí están calculadas, ¿no es cierto? Acá me dice, entre este valor, lo celestito, tiene el 13%. Acá tiene el 13%, acá tiene el 13%, porque sabemos que es simétrica. Mu está en el medio, porque sabemos que la media está
en el medio, en este caso, porque es simétrica. Sabemos que un desvío tiene un valor, menos un desvío tiene un valor, y más un desvío tiene un valor. Ese valor ya en esta función está preestablecido, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a valer la probabilidad de mu? Y ya dijimos, ¿no es cierto?, que si era simétrica y estaba en la mitad, esto era 0,5. O sea, el área por debajo de mu vale 0,5 y el área por encima de mu también vale 0,5. Pero, por ejemplo, menos un desvío más un desvío, yo empíricamente sé que esto vale el 68%. Entonces, puedo hacer varias cuentas. ¿Vale el 68%? En realidad 68,2, ¿no? Porque es 34.1 más 34.1. Entonces, 2 desvíos valen 95%, porque si a 34 por un lado le sumo 13 y después del otro lado le sumo otros 13,6, voy a tener que más menos 2 desvíos de esa distribución. Ustedes ven que yo voy sacando cuentas, todas empíricas. Yo no saqué ninguna integral acá, ¿no es cierto?, para calcularlo. Pero son valores conocidos. Y en realidad están conocidos y tabulados todos los valores de esa función. En realidad, no de esa función. Ahora vamos a ver de cuál. Bien. Bueno, esto es lo que venía hablando, ¿no es cierto? Acá veo cómo calculo, ¿no es cierto?, esa área pintada de rojo. Si la probabilidad de menos infinito hasta x, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la probabilidad de obtener rendimientos menores a un valor de x, etcétera? Entonces, acá viene un concepto que es importante, muy importante. Existen infinitas distribuciones normales que tienen dos parámetros. ¿Sí? Dos parámetros, ¿qué quiere decir? Dos valores, una esperanza y una varianza. Entonces decimos, esta x es una variable aleatoria que tiende, ese símbolo quiere decir tiende, a una normal, que tiene por parámetros, y se ponen entre paréntesis, la media mu y una varianza sigma cuadrado. Esto lo definimos así, decimos, si yo digo que una distribución es normal, tengo que tener la esperanza y tengo que tener la varianza. O sea, dicho más en criollo, tengo que tener la media y tengo que tener la varianza. Es lo que caracteriza a una distribución normal. Bien. Normales hay montones. ¿Tá? Y acá viene un problemita. Si yo digo que la manera para hacer los cálculos, ¿sí?, es una tabla, ¿sí?, tendría que tener una tabla para cada distribución normal que existe, con lo cual hay infinitas, o sea, tendría que tener infinitas tablas. Y eso es muy difícil. O tendría que poder calcular la integral de una ecuación que no tiene primitiva, con lo cual también es muy difícil. La solución, ¿por dónde pasa? Pasa porque dijimos que si tiene la misma forma una distribución, yo la puedo desplazar sobre el eje de los reales y mantener la dispersión. Mantengo la dispersión, la corro de mu sub 1 a mu sub 2 y puedo hacer cálculos. Si yo tengo la tabla sobre mu sub 1, puedo calcular esta cola acá y después le sumo los valores de la variable y la corro de vuelta para allá. Esto es un ida y vuelta. Entonces yo tabulo una sola normal, ¿sí?, y con la tabulación de esa normal, conociendo la media y la varianza de cualquier otra normal, puedo usar la tabla porque la desplazo y la pongo sobre la normal que tengo calculadas las áreas. Esto mañana lo retomamos, no se hagan problema, no pretendo que hoy ya con el cansancio entiendan esto, pero bueno. Esa normal,
que yo conozco y que está tabulada no es una normal cualquiera. Es una normal que se la llama normal estándar. O sea, es una normal que tiene ciertas características. Y que respeta esta distribución de probabilidades de esta forma. Y yo puedo calcular sus áreas. Eso se llama una normal estandarizada. La normal estandarizada tiene una característica y es que está centrada en cero, o sea, mu vale cero. Ahora ya mu no vale, o sea, x, ¿no?, es una normal estándar que se la denomina z, a la normal estándar, ¿no?, que tiene, o sea, tiende, perdón, tiende no, no, pero tiende está mal. Z es una normal estándar con media 0 y varianza 1. Esa es la que está tabulada. X es una normal cualquiera, o sea, tiene otra media y otra varianza. Nosotros lo que vamos a hacer, bueno, mañana vamos a arrancar desde acá y vamos a cortar acá. Mañana vamos a arrancar, o sea, vamos a repasar hasta acá y vamos a seguir con esto para adelante. Lo que vamos a hacer es ver cuál es el procedimiento, ¿sí?, para llevar una variable normal como la altura de los árboles, que tiene una media de 12 metros con una varianza de 4, cómo llevarla a la normal estándar para poder calcular las probabilidades, o en su defecto un valor para una probabilidad determinada. Esto ya arrancaríamos mañana con esto de acá en adelante. Hoy por hoy escucho preguntas, lo dejaría enfriar un poco, lo pondría en el freezer, y veríamos a ver mañana qué podemos hacer y ahí ya poner algunos ejemplos y demás. Por ahí sí empezaríamos a hacer algunos ejercicios básicos de manejo de tablas y demás. Por ahora creo que es más que suficiente y escucho si hay consultas o preguntas de cosas que hayan quedado muy descolgadas. ¿Entendieron todo? ¡Qué bueno! No, no sé si entendí todo, Pero digan que sí. Bueno, yo les voy a decir algo que siempre lo digo todos los años, algunos ya estuvieron conmigo y lo saben. Es chiste repetido, pero no por eso es y es que no hay malabaristas, sino es solo gente que practica más que otras. Esto es una cuestión de práctica. O sea, es un malabarismo, es decir, tengo que hacer malabares, pero ¿cómo logro si no soy malabarista? Y bueno, es cuestión de práctica, nada más. No van a aprender por la teoría le va a servir para comprender, pero lo que realmente les va a quedar es la práctica. O sea, es decir, ¿en qué aplica esto? ¿Cómo lo uso? Y lo único que pretendo es que usen bien la estadística y no hagan macanas. Entonces no pretendo que sean teóricos estadísticos, pero sí que puedan hacer uso de la estadística de una manera correcta. Entonces, no se sientan mal si hay muchos conceptos que quedan agarrados con alambre, porque cuando hagan los ejercicios van a ver que la tabla no era tan difícil, era cuestión de practicar un poco, para acá, para allá, me hago el dibujito, qué estoy haciendo, la traigo, la llevo, etc. O la ecuación de las funciones de cuantía discretas, cómo son, uy, esta ecuación es re complicada, y después reemplazo y veo que no es tan complicada. Entonces, no van a comprender los conceptos en teoría, o sea, no les va a quedar mucho de la teoría, pero sí es lo que les abre la puerta para después poder hacer la práctica. Sé que es un poco duro, pero bueno, es la mejor materia que hay por ahora. Después les voy a decir cuál es la mejor materia, pero ahora es estadística. Es mucho mejor que matemática. Pero matemática, ¿qué pasa? Dicen que mueve el mundo. Pero la estadística, ¿qué pasa con la estadística? ¿Mueve el mundo o no?
Contesten sin miedo. ¿Mueve el mundo o no? Hoy, todo el COVID, ¿con qué se maneja? Todo. Las vacunas, ¿con qué se manejan? ¿Mueve el mundo o no? Sí, está bien. Por ahí es medio exagerado, pero es la mejor materia. Mueve el mundo. Hoy mueve el mundo. Porque, ¿qué quiere decir la fase 1 de una vacuna, la fase 2, la fase 3, no sé qué, etcétera, bla, 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 bla? ¿Qué es? Estadística pura. Están esperando los resultados de pruebas estadísticas. Así que es importante, miren si le pifiaran y nos vacunan y quedamos todos trutrulos, pues nos dan cosas que no sirven. Bueno, les propongo, no sé si quieren hablar en este ámbito o quieren conversar ustedes. Yo quedo a la espera de que me digan si mañana la clase es a las 3, habíamos quedado, ¿no? A las 3, Lore. Bien. Sí, o a las 3 o a las 5 como Bueno, era claro, originalmente. que me dicen mañana, o sea, avísenme con tiempo. Yo la preparo para las 3 de la tarde, pero bueno, si hay algún cambio, me avisan. Y nada, quedo a la espera de su decisión. Con esto, por hoy, estaríamos cerrando. Mañana rebobinaríamos un poco conceptos y continuaríamos. Y nada, por ahí si nos da hacemos algunos ejercicios de ejemplo, que es donde empieza a tomar forma todo este tema.